Hoy seguimos el estudio de Marcos. Acuérdense que es una serie que hemos venido estudiando desde el capítulo 1. Hoy estamos en el capítulo 3. Hemos varios estudios. Nos alegramos porque es parte de la disciplina del cristiano, ¿no? Hemos venido con mucha responsabilidad estudiando este libro de Marcos y hemos venido capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hoy hemos llegado al capítulo 13, donde Jesús predice la destrucción del templo y nos habla también de las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy controversial en la iglesia, a pesar de que no es una doctrina fundamental, ¿no? Pero es muy controversial hoy en día estos estudios. De ahí, ¿qué es lo que ha surgido, hermano? Los postmilenialistas, eso de las señales del fin, Claro, por lo menos hay 5 continentes católicos. Entonces, hoy no queremos dar un cronómetro profético, hoy simplemente queremos estudiar las escrituras conforme al contexto y conforme a todo lo que la palabra nos enseña. Amén. Vamos a orar primero. Bendito Dios, Señor, en esta mañana damos gracias, Padre, Rey de la gloria, misericordioso Salvador, porque eres bueno, porque en ti hay, Señor Dios mío, salvación, en ti hay gracia. Yo principalmente, Señor, te doy gracias por la salud, no nada más mía, Señor, sino de mis familiares, mi esposa, mis hijos, nuestros padres, Señor, nuestros hermanos, y Padre, también por las de mis hermanos que están aquí y los que no han venido. Te doy gracias por la salud, Señor. Gracias porque realmente es un privilegio, bendito Dios, Señor, contar con tu mano, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos mantiene, Señor, en cualquier ámbito, Señor, en cualquier estado, etapa de nuestras vidas. En el nombre de Jesús queremos disponer de escuchar tu palabra y necesitamos de tu ayuda como siempre, Señor. Que sea con el predicador y que sea, bendito Dios, Señor, con los oídos de los oidores, Señor. No queremos ser aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos saduceos, aquellos principales, aquellos herodianos que buscaban cómo hacerte caer. No, que tenían un corazón, Señor, duro a tu palabra y a lo que usted ha doctrinado. No, Señor. Simplemente queremos que abra nuestro corazón, que toque nuestras vidas, que hables, Señor, que hables directamente, Señor, a nuestro corazón, a nuestras conciencias, Señor. Que empezamos a vivir, bendito Dios, Señor, conforme a tu palabra, sabiendo que un día regresarás, sabiendo, Señor, que en cualquier momento, Señor, tu venida, Señor, puede ser efectiva. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos 13. Nos dirigimos a Marcos 13, versículo 1. Y lo vamos a leer del 1 al 13. Marcos 13, del 1 al 13. ¿Lo tenemos?
Lecturamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesús predice la destrucción del templo. Versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir: Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque entregarán a los concilios y en la sinagoga, o azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque sois vosotros los que habláis, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Tenemos que entender que eso es lo bueno de estudiar un libro, ¿no? De versículo por versículo, de que no podemos sacar este pasaje del contexto que venimos estudiando. ¿A qué me refiero? En el capítulo 11, Jesús la Biblia no habla de la entrada triunfal en Jerusalén, nos habla de la maldición de la higuera, nos habla de purificación del templo. En el 12 nos habla de los labradores malvados, del gran mandamiento, y nos habla de que Jesús acusa a los escribas, ¿no? Entonces vemos que hay un juicio de parte del Señor. Para nadie es un misterio de que Israel ha rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nadie es un misterio. Y al rechazar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para ello ha venido un juicio, ha venido una desaprobación de parte del Señor. De parte de Dios ha venido una desaprobación. Entonces, todo este capítulo, son 37 versículos, nos habla de cosas que sucedieron, de cosas que van a pasar,
Pero lo más importante de todo esto, lo que tiene que tener un cristiano es aquella prudencia. Porque mira, en el versículo 5, mira todo lo que nos dice el capítulo 13. En el versículo 5 dice, mira que nadie os engañe. El 9, pero mirad por vosotros mismos, palpad tú mismo mirad. El 18 dice, por tanto, orad. El 21 dice, y entonces si alguno os dice, mira aquí está el Cristo, mira allí está, no os creáis. El 23 dice, pero vosotros está alerta. El 28 dice, de la higuera aprended, de cuando botan sus ramas, pero vemos que Jesús maldijo una higuera. ¿Y a quién se le dio el nombre de esa higuera? Al pueblo de Israel. Lo está señalando como al pueblo de Israel, porque no tenían aquel fruto de arrepentimiento, aquel fruto de que tenían que recibir al Mesías, sino que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El 33 dice, está alerta y velad porque no sabéis cuándo es el tiempo. Este es el gran detalle. Aquí todos nos hemos desviado buscando el tiempo, buscando esto, buscando lo otro, no, que ya eso pasó, que eso no pasó, que esto no. Pero Dios nos manda a estar alerta. El 35 dice, por tanto, velad. Y el 37 termina diciendo, en el capítulo 13 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, ¿qué es velar? Estar atento, velar como un guardia. No es nada más que velemos en las horas nocturnas, sino hay que estar sobrio, atento, velando en todo momento. Nos manda el Señor. Cuando le preguntan estas cosas, Él dice, Él nos manda eso. Él nos manda a que estemos velando, a que estemos pendientes de todo esto, lo que va a acontecer. Entonces, en el versículo 1, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y qué edificio. Realmente, este era un templo que era algo maravilloso. Josefo lo describió de esta manera. Josefo, el escritor, el judío, él lo escribe de esta manera. Él dice, Flavio Josefo dice, toda la fachada era de piedra pulida, tanto que su perfección, para quienes no la habían visto, era increíble, era algo increíble, pues. Y quien lo veía era cosa maravillosa. Entonces, Josefo habla del templo. No es el mismo templo que construyó Salomón. El templo que construyó Salomón, llegaron los babilonios y lo deterioraron. Y cuando estudiamos aquí Ageo, no sé si se recuerdan, hubo un versículo que decían de que cuando el templo fue inaugurado, muchos reían y se alegraban, pero muchos lloraban. ¿Por qué? Porque la gloria de aquel templo no era igual a la gloria no era igual lo de ahorita a la gloria que fue aquel templo. No era nada parecido. Entonces por eso es que los viejos lloraban y decían, pero el templo de nosotros era, claro, el templo que hizo Salomón, imagínense. Con respecto a ese templo, tenían es tanto así que el Señor le dijo a David, ya tienes suficiente como para construir el templo, ya no sigas pidiendo ofrendas para el templo. Entonces, realmente era un templo que había construido Herodes.
el hijo de Herodes el Grande. Y él lo construyó no con el anhelo y con el deseo de que Dios fuera exaltado. Él era un político. Él lo construyó de manera de que congraciarse con los judíos, de estar bien con los judíos. Cuando el discípulo le pregunta sobre la piedra y estos edificios, lo dice con toda la intención. ¿Por qué? Porque este templo había una piedra que medía hasta 60 metros. La única que consiguieron mide 40 metros. Esa sí la consiguieron, 40 metros. Imagínate. La piedra, esa que consiguieron, pesa más de 1.000.000 de libras. Entonces, el mover una piedra esa para esa época es tan difícil como que hacerlo hoy en día. Era mármol, era oro lo que había en esas paredes. Y entonces las personas se maravillaban. Entonces, cuando Jesús dice que en el versículo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, ellos se asombran y dicen, pero ¿cómo va a ocurrir esto? Esto es algo que ¿cómo va a ocurrir? Y no era nada más no era nada más porque era una estructura gigantesca. Dicen que ese templo entraban 2 estadios de fútbol. Las paredes, una de las esquinas, dice que medía 15 pisos. Era algo que los muros llegaban a tener 50 metros de alto. Impresionante. Era algo que con mármol, con todas estas cosas, era impresionante. Dicen que cuando venían muchos de allá de lo lejos veían la gloria del templo. Pero eso iba más allá de lo que era para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque si no existiera el templo, ¿dónde se iba a manifestar el Señor? Si se manifestaba en el templo, ¿dónde iba a ofrecer sacrificio los judíos? Es decir, que la identidad judía se iba a desaparecer. En riesgo estaba el ser judío, porque se acababa el templo y iba a ser un desastre. Y sin embargo el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra. Y así pasó. Lo último que queda es el muro de los lamentos, que todos conocemos, que ahí van los judíos, meten y hacen oraciones ahí en el muro de los lamentos. Pero el Señor sabía que eso iba a pasar. Y a eso es lo que está hablando el Señor. El templo mantenía a la nación unida. La destrucción era el fin del judaísmo. Ahí se alababa, ahí se adoraba, ahí se buscaba al Señor. Entonces el Señor habla de que ese templo iba a ser destruido. Entonces viene siendo algo terrible para los oídos de los discípulos. Y realmente esa profecía se cumplió. ¿Por qué? Porque cuando viene Tito, se rebelan los celotes, los judíos que no querían pagar impuestos. El pueblo romano se vio en la necesidad de traer el ejército por medio de Tito, que después terminó siendo emperador, para destruir a Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo. Entonces destruye a Jerusalén y termina destruyendo también el templo. Dicen que los más que se salvaron fueron los judíos, los cristianos, los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la profecía. Y entonces cuando vinieron, que vieron que ellos no creyeron en que lo que le dijeron los militares de esa época, los políticos de esa época, los fariseos, no, ellos creyeron lo que le dijo el Señor. Y el Señor le dijo, cuando vean estas cosas,
corran. Y muchos de los cristianos se salvaron. ¿Por qué? Porque hicieron caso a la palabra del Señor. Entonces se salvaron los cristianos. Y llegó Tito en el año 70 aproximadamente y destruye Jerusalén y el templo. Lo destruye, se cumple la profecía. Entonces, el templo queda en nada. Y ahí empieza el peregrinaje de los judíos hacia varios lugares. ¿Por qué? Porque terminaban siendo esclavos, ya estaban totalmente controlados por los romanos. Estaban totalmente controlados por los romanos. Entonces, ya ellos no tenían a dónde ir con sus animales para sacrificar. No tenían. Acuérdense de que cuando Jesús va de niño a la fiesta era porque iban a sacrificar animales, a hacer por los pecados en el templo, acudían por eso es que cuando el Señor se molesta porque se estaban beneficiando en el templo porque les robaban a los que venían de otro lado. Y habían extendido donde vendían los animales, habían extendido y habían tomado el patio de los gentiles, lo que les correspondía a los gentiles. ¿Qué es gentil y qué es gentil? A nosotros nos conviene más bien agarrar plata. Y el Señor llega y se molesta y hace ese acto, ¿no? De que mi casa será llamada casa de oración. Ya se había corrompido el templo. Era algo que no buscaban al Señor. Era una estructura nada más. Era una estructura bonita, pero el corazón del judío, el corazón del israelita no había cambiado. Seguían lo mismo que ocurría ahí en el desierto. Y ahí viene la condenación del Señor. Y tenían unos líderes sin vergüenza, unos líderes que no amaban realmente la palabra de Dios. Por eso es que el Señor le dice, ¿y qué dice? ¿Y de quién es el Hijo del Cristo? Y ellos, porque no entendían las profecías, seguro la entendían, pero no querían dejar su beneficio. Como siempre lo hemos dicho acá. Es como decir que llegamos muchos de nosotros tenemos una certeza de lo que quiere decir la palabra, pero por mi beneficio no lo quiero cumplir. Y así mismo hacemos muchas veces. Una simple mentira, no, es una mentirita blanca, no, es mentirita blanca. Estás mal. Y así muchas veces hacemos las personas, que obviamos también la palabra de Dios. Hoy en día, gracias al Señor por su sacrificio en la cruz, porque nosotros no tenemos que tener un templo. Nosotros no tenemos que tener un templo. Nosotros somos el templo. El que nos destruye este templo nos hace un favor. Estaremos con el Señor. Oye, el que no tengas miedo de que Él mata el cuerpo, sino el que mata el alma. Estoy parafraseando ahí. Y eso es lo que quiere decir en Hebreos 29, 23, 28. Que lo que encontraba un israelita en ese templo, hoy lo encontramos nosotros en Jesús. No necesitamos dice, el sacrificio de Cristo que quita el pecado. 27, 28. Vamos a leerlo el 23, todo lo que quiere decir el 23 al 28. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. 9:23. 9:23, vamos por el 24. Dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que, ¿de qué? A los que le esperan. Está vigilante. No dice a los que están, no, a los que esperamos. Está bien. Usted podrá decir que algunos van a tener razón. Los postmilenialistas, algunos van a tener razón. Pero la necesidad que tiene cada cristiano es esperar en el Señor. Estar luchando, esperando en el Señor, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Y una de las cosas que derrumban lo que realmente tiene una religión que dice que vamos a un purgatorio y que de ahí podemos meter oraciones, meter penitencia y de ahí vamos a salir para obtener vida eterna. Eso es mentira, porque la Biblia lo certifica y dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eso es mentira, que nosotros vamos a obtener la vida eterna por medio de sacrificio, de dinero, de ofrenda. Eso es mentira. Hoy en día nosotros tenemos aquella salvación únicamente por el Señor Jesucristo. Y aquí lo dice, que Él se ofreció por nuestros pecados. Más claro no puede decir. Entonces, nuestra obligación es correr a los pies del Señor. Buscar su limpieza de nuestros pecados. Buscar aquella salvación que Él ofrece a quien le busca de todo corazón. Y está preparado para todo, porque dice, yo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Es decir, que todo el que vaya al Señor no le va a echar fuera. Nadie. Sino que Él lo va a recibir. Y esto no te estoy hablando de religión. No te estoy hablando que tienes que venir a la iglesia no. Tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Saber que el sacrificio que hizo en la cruz es el acto de amor de Dios para con la humanidad. Es el máximo acto de amor. La mayor expresión de amor. Entonces, y a veces perdemos este enfoque. Y así es que tienes que esperar de cristiano. Esperar en eso. Perseverar en eso. En que Él nos amó. Y en que su sacrificio es santo. Entonces, querido hermano, ¿tú qué crees que vas a obtener? Que tienes, después de morir vas a tener oportunidad de arrepentirte. Eso es mentira. Eso es mentira.
¿Por qué quiero acotar esto? Porque muchos creemos de que, ay, no, y tomamos la vida eterna como cualquier cosa, pero la vida eterna no debería de preocuparnos tanto como la profesión que queremos estudiar, como la casa que queremos comprar, como la pareja con que queremos vivir y pasar el resto de nuestras vidas. Tenemos que pensar igual en eso. Y aún más, aún más porque es la eternidad. Por eso es que cuando leímos antes que hacer tesoros, estudiamos de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Eso también tiene que ver con lo que cultivamos con el Señor. En Hebreos 10, 11, 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí está el Señor esperando ese momento. Y el Señor está diciendo a sus discípulos: yo este cronograma lo he planificado, ya todo está planificado. Y empieza a decirle serias cosas, ¿no? Y se sentó en el monte de los olivos, dice el versículo 3 del pasaje principal, frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan, a Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. De verdad que, mira, esta es una cosa que es delicado de predicar. Y mucha gente han sacado que el Señor quiere hablar del fin, que tienes que, y la gente dice hay guerra, y van y corren y empiezan a comprar periódicos como si las profecías te lo fueran a dar periódicos. No, de que este país dijo que va a bombardear, no, de que este país, y empiezan a surgir cosas, ¿no? Y el cristiano cae en este mismo error, de que estamos más pendientes de las noticias, pero no estamos pendientes de lo que dice la palabra. Y el Señor le dice, le da una cierta señales, ¿no? Pero lo que más sorprende, dice que y él se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Dice que él estuvo sentado ¿a dónde? Estuvo sentado en la, ¿cómo se llama? En el banco de las ofrendas. Cuando la viejita y le dio de que esa viejita no tenía nada, pero colocó eso ahí, lo colocó con todo su corazón. 2 moneditas de cobre. Él lo vio y está sentado en el monte de los olivos. Y esto nos habla de lo que habla Ezequiel, en el capítulo 10 y el capítulo 11, donde habla que la gloria de Dios abandonó el templo por la idolatría. Ahí lo había abandonado. Ezequiel 10, capítulo 10 y 11. Y dice en el 11:23, mira lo que nos dice en el 11:23 de Ezequiel. Como Gregorio buscando a... La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Y dónde es ese monte que habla aquí? Ese es el monte de los olivos. Y Jesús está haciendo a esa referencia. Él se está sentando en el monte de los olivos y está haciendo que esta profecía se cumpla, porque Él es el Dios encarnado. Y Él se sentó ahí y de ahí va a ser sacrificado y de ahí se va a ir al templo.
De ahí se va a ir del templo ya la presencia de Dios. Porque Él vino en carne para que le creamos en carne. Entonces, dice que la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad, el monte de los olivos. ¿Qué versículo es que está? Ezequiel 11:23. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por rechazar al Mesías, por rechazar al Dios vivo. Pero no fue porque el Señor quería, ¿no? No fue porque el Señor quería. Recordemos que estamos en la semana de la pasión. Esa es la semana de la pasión. Este es como el tercer día más o menos. Y el Señor ya viene hablándole a los judíos. Y cuando le acusa a los fariseos ya estaba cansado de decirle. Porque le hizo una pregunta de quién es el Cristo, le viene hablando y termina diciendo, los termina acusando y dice que vuestra justicia no sea como la de los escribas y los fariseos. Y él termina ya el Señor le está dando aquella profecía de que hasta aquí no pueden seguir en sus pecados, yo puedo seguir como de ser parte de eso. ¿Cómo voy a ser parte de eso? Soportando todo lo que ellos hacían. No era así. Él es un Dios santo, ¿no? Y entonces Él no va a apañar el pecado de nadie y la desobediencia de nadie. Y el que desobedece, así como en esta tierra, en lo celestial, tenemos que pagar. Porque si la Constitución de la República dice, no cometas esto, y tú lo cometes, tú sabes que tú vas a tener que pagar. Igual en lo celestial. Entonces, Dios se había cansado de estas cosas. Y Él, con mucha misericordia, cuando Él se acerca en el capítulo 23 de Mateo, antes de hablar de estas cosas, Mateo 23, 37, 39, el lamento de Jesús sobre Israel, Él dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa o es dejada desierta. Y eso fue lo que pasó. La casa de Dios quedó desierta. Cuando Tito hizo eso, la casa de Dios quedó desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo hemos dicho acá. Cuando venían en el burrito, todos decían, bendito que viene en el nombre del Señor. Bendito que viene en el nombre del Señor. Pero terminaron rechazándolo. Y ahí es donde viene aquel juicio, ¿no? Porque estamos en el mismo contexto, en el capítulo 24, aquí habla de cuando Jesús predice la destrucción del templo. Entonces, el Señor da aquella advertencia. Un pueblo rebelde que no quiso arrepentirse de sus pecados, ¿no? Y el versículo 3, lo que estamos leyendo aquí en Marcos, da una advertencia a lo que realmente nosotros debemos estar pendientes. Él da una advertencia que dice, al versículo 5, al final dice, mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. En 1978
18 de noviembre de 1978, una persona llamada Jim Warren, que su nombre era, le daban también Jim Jones, él se hizo como aquel líder espiritual de 917 personas, 300 niños y 400 más adultos. Él es estadounidense, él nació en Indiana. Él se llevó a esta persona a la Guayana, allá en Johnston, ¿qué se dice? O Johnston, en Guayana. La Guayana se escribe. Y Johnston, Al lado de la costa de Guayana. A él los estadounidenses lo estaban investigando. Y cuando va un militar, algo así, algo de la, no sé, de algo de investigación de Estados Unidos, llega, él le quita la vida. ¿Para qué? Para que no viera lo mal que estaba haciendo. Y después de esto, cuando está metido en aquel brollo, ¿qué es lo que termina haciendo? Le termina dándole veneno a los congregantes, a su pueblo. Le terminó dando cianuro. Y todos tomaron. Murieron 917 personas. Por creer que esta persona era un Cristo. Por creer que esta persona era un Dios. Lo siguieron. A mí una persona me saca de aquí y me lleva a otro país pero ¿qué sentido tiene? Sin embargo, las personas se fueron cautivas detrás de este hombre. Ellos vendieron todas sus propiedades. Vendieron todas sus propiedades. Era un pastor, pero que engañaba a la gente. Y de esto es lo que nos habla el Señor. Tengan cuidado, no se dejen engañar. De eso nos habla el Señor. Mira que nadie os engañe. Y hoy en día, ¿será que esté pasando algo similar? Claro que sí, porque tantas cosas que se están predicando que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. Hay predicadores que se suben a predicar la palabra del Señor y no llegan a abrir la Biblia, no hablan un versículo. Y se dicen ser predicadores, y se dicen ser pastores. Hay cosas que hacen las tinieblas que nosotros a lo mejor vimos sin ser cristianos, que se sanaron gente. Y eso todavía impacta a uno el cristianismo. Pero ¿cómo ocurrió eso? Porque las tinieblas tienen poder, cierto poder, pero se les será quitado cuando Cristo ponga todo en orden. Se les será quitado. Y eso terminan engañando a las personas, porque a nosotros para vendernos algo, ¿qué no lo hacen? Ponen el televisor, lo ponen bien bonito, no lo ponen no, te lo ponen en la vitrina adelante, te ponen los mejores videos, el video de rock, pero que se vean nítidos, un video bello, de que tú ya, a la broma, mira, te lo venden. Y el Señor nos estaba previniendo de eso, de que estuviéramos pendientes. Y el versículo 4 dice, porque vendrán muchos diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Pero estamos pendientes de que, no, estemos pendientes, está bien, no es malo saber, pero tenemos que ser prudentes y tenemos que ser inteligentes, sabios. Hay gente que están peleando con esto de que, peleando por una postura que no tienen aquella no tienen aquella certeza de con quién están peleando, con las tinieblas, con su misma vida, con nosotros mismos, que somos dañinos, somos peligrosos con nuestro corazón. Hay personas que están así, que hacen maldad y pelean por una vez. No, que yo creo que eso es así, pero su vida no han cambiado y son peligrosos. Es de esto lo que estaba hablando Jesús contra los fariseos, contra el orgullo del ser humano. Tengan cuidado. Y nos dice el 7, dice, mas cuando hagáis
de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Entonces creemos que vienen, hablan de guerra y ya creemos de que no, sí, va a pasar. No, la guerra la tenemos no desde ahorita, de años atrás. Cuando la Segunda Guerra Mundial fue que hubo la peste amarilla, la peste bubónica, en la Segunda Guerra Mundial, la primera creo que ahí inmediatamente hubo una peste, la bubónica, o la amarilla, y entonces, imagínate, ¿qué iba a pensar la gente? Ahora sí, viene el Señor. Pero el Señor le dice, no es el fin, no es el fin. ¿Cuándo será el fin? Mira, nosotros no estamos para determinar cuándo es el fin. No estamos. ¿Por qué? Porque Él nos dice que estemos velando, que estemos alerta. Ante estas cosas hay que estar alerta. Ante todas esas cosas tenemos que estar alerta. No es malo. Hemos visto a hombres de Dios que han dicho de que el Señor va a venir tardía. Y no son falsos profetas. Sin embargo, es que han sido engañados. Han sido engañados por la palabra o qué sé yo, su orgullo, y se han retractado. Hombres de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo el Señor? Ni aún yo sé cuándo es la hora. En la carne, ¿no? Como hombre. Porque imagínate que el Señor diga ni los ángeles del cielo saben cuándo es la hora. ¿Y qué nos queda para nosotros? Imagínate que el Señor diga, yo voy a venir en el 2026, en marzo. Yo voy a vivir mi vida como me da la gana hasta febrero. Y en marzo soy velo, estoy, y aleluya, y gloria a Dios. Imagínate, nadie entraría en el cielo. Nadie. Porque vamos a estar más pendientes de satisfacer nuestra sinvergüenzura que amar al Señor. De esperar en el Señor. Entonces, esas cosas, los que nos dan una alerta que estemos velando, que estemos pendientes. Y el 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, y principio de dolores son estos. Ya hemos dicho de que se levantará nación contra nación, eso ha existido de muchos años atrás. En el siglo XX los terremotos sean como que las cosas telúricas y eso se ha visto como más movimiento que en los otros siglos. Y lo vemos pues. Y vemos, ahora poco hemos visto que han existido no uno, sino dos, tres, varios fuertes, que han causado mucho daño. Y el Señor que nos dice, y habrá hambre, y cuando estas cosas suceden, realmente hay hambre. Realmente existe hambre, hay un terremoto y hambre, y hay alboroto. Pero ¿qué dice? Y principios de dolores son estos. Principios de dolores son estos. No sé si usted ha visto una mujer cuando va a dar a luz, que le dicen que a ella le empieza a doler. Le empieza a doler, se empieza a sentir aquellas contracciones. Y desde que le empieza a sentir aquellas contracciones, para que dé a luz, pasa un tiempo largo. Incluso van al médico y le dicen, no, vente mañana en la tarde, o vente mañana en la mañana. Y tú a la broma, pero ¿y cómo? Si ella está, y tú te desesperas y tú dices, doctor, pero ¿cómo me voy a llevar a mi señora para allá si ya tiene dolores? Vaya y venga mañana en la mañana. Y vas mañana en la mañana y no ha pasado nada. Todavía le falta. Entonces,
De eso está hablando el Señor, de esos principios de dolor. Y aquí da otra advertencia, dice, en el 9 dice, pero mirad por vosotros mismos que os entregarán a concilio y en la sinagoga os azotarán delante de gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Mira lo que dice, os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. ¿Saben cuánta gente se ha convertido viendo al cristiano sufrir y nunca negar su fe? Muchos. Pablo, cuando estaba frente a Festo, era que viene y le dice, por poco me persuade, porque él hablaba con respecto a la Escritura y lo que había vivido el Señor Jesucristo. Y así mucha gente se han convertido porque dice, ¿qué ser humano en su juicio va a morir por una mentira? Nadie. Y eso daban testimonio del Señor Jesucristo que su resurrección era real, que la cruz fue real. Y eso daba aquella seguridad a los que escuchaban y veían. Y como este hombre va a morir de eso, chicos, este hombre debe estar loco, ¿vale? No, morían por amor, por la verdad, morían por la verdad. Morían porque tenían anhelo de ser como su Señor. Si mi Señor murió por la verdad, yo también voy a morir por la verdad. ¿Y cuán lejos estamos hoy en día del cristiano padecer por la verdad del Señor? ¿Cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos estamos? Porque estas cosas literal. Y entonces, cuando hablan de estas cosas, no, es que nosotros, el Señor nos muere, ¿cómo nosotros vamos a sufrir en la tribulación? ¿Quiénes somos si vivimos la vida como nos da la gana? Murieron estos hombres de Dios sufriendo. ¿Quiénes somos nosotros para no morir? Sufriendo. O en la tribulación, o qué sé yo, como sea. ¿Quiénes somos? Si la Biblia y la historia nos habla de que hay que sufrir por el Evangelio. Por eso que cuando Pablo anda Ananías y ora por este hombre, que yo le enseñaré cuánto es necesario sufrir por el Evangelio. A Pablo, ¿qué padeció Pablo? ¿Y somos nosotros mejores que Pablo? ¿Y somos nosotros mejores que Pedro? No somos. Somos iguales a ellos o hasta peores. Y ellos padecieron. Y entonces nos dicen cualquier bromita hoy en día, ay, que habló de mí, ay, el Señor lo castigue. No, el Señor lo hace para que tú con amor los convenzas de que hay un Cristo real, para que lo convenzamos de que hay un Cristo que transformó nuestra vida, y nosotros con ese amor, con esa paciencia y esa longanimidad, ellos van a llegar a los caminos del Señor. A la broma, porque este tipo es diferente. Ahí es que nos van a llamar diferente. ¿Y por qué este tipo es diferente, chicos? Si sabe que yo le hice este daño, ¿por qué me da un vaso de agua fría? Si sabe que yo le hice daño, ¿por qué comparte su comida conmigo cuando tuve hambre? Y ese es el testimonio de nosotros que vamos a darle a nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hacemos sufriendo de esa manera, con leones alrededor, con fuego alrededor, hagámoslo de otra manera. Hagámoslo de otra manera. Y eso es lo que pasó durante toda la historia. Lo llevaban frente a los reyes, frente a esto. ¿Para qué? Para el sufrimiento. Y el 10 dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es un mandamiento. Es un mandamiento. No de que ya Dios predestinó a las personas, no. Es un mandamiento como cristianos que prediquemos el Evangelio. Que lo prediquemos. Que lo prediquemos. Y bien lejos estamos nosotros de hacer esas cosas. Estamos bien lejos. Muy lejos estamos de hacer todo este tipo de cosas. Y de ahí es que vienen unos sinvergüenza y flojos y dicen, no, es que Dios ya predestinó. He escuchado evangelistas decir, yo no le predico a mi familia porque no vale, ya Dios predestinó.
fariseo, sinvergüenza, saduceo. No, predica, pero como nuestras vidas son unas vidas inmundas, no predicamos nada. Entonces por eso no voy a mi familia. ¿Por qué? Porque tu familia no te va a creer, porque eres una basura. Lamentablemente, somos basura. Ay, que tú no eres nadie. Y cuando empezamos a vivir de esa manera, predicamos y nuestra familia va a decir, a la broma, y este no toma más, y este no, ¿entiendes? Y le predicamos a nuestra familia. Pero si somos igual a ellos, no hemos cambiado nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, tantas cosas que se le han levantado y las personas no quieren predicar, no quieren llevar el mensaje. Gracias a aquellos hombres que Dios los tomó, a nosotros no ha llegado el Evangelio, porque dieron su vida por predicar el Evangelio. Sus vidas la entregaron, no le importó nada. Sus vidas la entregaron. Pedro, a un renegón malo, sin vergüenza como era, en lo que su suegra escuchó el Evangelio. Dice la Biblia que Jesús fue. ¿Tú crees que si fuera así, va a dejar a la suegra de Pedro que Jesús le pegara la mano? ¿Qué? Que debe ser como tú. Llévatelo de aquí, yo no quiero que ustedes me vengan a pegar la mano. Ese es sinvergüenza igual que tú. No, pero Jesús llegó y le pegó la mano. ¿Por qué? Porque sabía que Pedro estaba siguiendo la verdad. Que Pedro estaba caminando por la verdad. Entonces hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Ahora poco, yo pensé que era mentira, porque yo no creo en estas cosas en las redes sociales mucho, ¿no? Que una señora que no llegó a otro país, no veía que el pasaporte decía, ¿dónde era? Nombre raro ahí. Y que eso no existía, que no sé qué más. Y realmente fue verdad. Ia. El video parece que sí, el video era real, pero era, o sea, algo bien, pero nosotros metiéndonos en mente, ¿usted cree que no hay pueblitos que no se ha predicado el Evangelio? Hay muchos pueblos. Y aquí dice que hay que predicarle a todas las naciones. Entonces se lo dejamos nada más a otros. Y los otros nos encerramos en 4 paredes. Hay un predicador que tuvo por un tiempo, él llegaba y veía a la tribu, pero no se acercaba. Y le daba comida y se iba, con miedo, porque eran caníbales. Y dicen que una vez se acercó mucho, pero vinieron ellos y los mataron. Mataron a esa persona. ¿Y qué hicieron sus familiares? Aún siguieron asistiendo a esos lugares. Y le preguntaban, ¿ustedes están locos? ¿Cómo van a hacer eso? Es que él murió, él dio su vida para que ellos escucharan la verdad. Y nosotros tenemos que hacer el ejemplo de entregarle la verdad. Tanto insistieron que se acercaron y pudieron llevar el evangelio a esas personas. Imagínense ustedes. El 11 dice, pero es necesario que el evangelio sea predicado antes, no el 10. Pero el 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupar por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros a lo que oís, sino el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. El sello. Tenemos el Espíritu Santo y ahí vamos a hablar conforme a lo que el Espíritu Santo nos dé. Conforme a lo que el Espíritu Santo nos dé. Amén. Entonces, tenemos la compañía que es el Dios, Espíritu Santo. ¿Y qué más necesitamos? Para hacer estas cosas no necesitamos más nada.
sino llenarnos de ese Espíritu Santo de Dios por la palabra y por la oración. ¿Para qué? Para ir a hacer esa comisión. Y aquí es impresionante, ¿no? El 12 y el 13. El 12 dice: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. No, que eso no ocurre, no ocurre. ¿Cuántos padres del Islam han entregado a sus hijos cristianos? Que han crecido en el Islam, pero han conocido a Cristo y han entregado. Los padres dicen: te convertiste a eso, es una falsa doctrina y te vamos a llevar para que... Y lo terminan entregando y terminan muriendo. Aún a nosotros, nuestros familiares, nos dan por locos. Que ahora te volviste cristiano, ya, te están locos. Que ahora eres cristiano, qué estupidez más grande. Una vez me dijeron de Edwin y de él, un primo de nosotros, no digo. Yo vi en el Google, capitán Edwin, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Están locos? Y yo le dije: están locos, están siguiendo a Dios, al Rey, a Jesús. Yo no sabía nada tampoco, yo estaba empezando. Yo también asisto donde ellos asisten, así como que. ¿Por qué? Porque nuestros familiares nos van a tildar como locos. Aún no nos entregan a los reyes, a los jueces, a nada de eso para que nos entregan a la burla. Y así os sucede. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. A todos no ha llegado ese momento. A todos no ha llegado ese momento. Y mira las cosas que se hablan, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso yo acá que cuando alguien se entrega al Señor, Satanás debe arder de rabia, de ira, ¿Por qué? Porque se está saliendo de la mentira, de las tinieblas para la luz admirable que es Cristo. ¿Ven? Termina siendo tú enemigo de las tinieblas. Y eso no es fácil, eso es fuerte. Eso es algo que te tienes que poner el pantalón. Porque en este mundo todo está sumergido sobre las tinieblas. Todo. Tú ves a este grupo de personas que hacen sus marchas, sus cosas, y se burlan de los cristianos, se burlan de los católicos, pero tú llegas a hablar algo que realmente la biología da y se molestan. Tú dices algo coherente y se molestan. Pero a nosotros nos tildan de que ponen a Jesús afeminado, ¿Por qué? Porque eso sí se acepta y porque lo que nosotros hablamos que es la verdad no. Todas estas cosas es porque estamos bajo el maligno. Lo dijo Jesús: el príncipe de este mundo viene y yo me voy porque no tengo nada que ver con el príncipe de este mundo. ¿Y por qué sucedió estas cosas? Porque el corazón del hombre fue así, prefirió las tinieblas que amar a la luz. Y nosotros estamos luchando con todas estas cosas. Y tenemos que tener una fuerza que no es de nosotros, sino que nos la dé Dios directamente. Esto no es un juego de que, ay, sí, no. Voy a ir a reunirme para allá, sí, porque no tengo nada que hacer. No, esto no es esto. Esto no es esto. Esto es algo serio. Si así fuera, todo el mundo fuera cristiano. La gente viene, escucha la verdad, pero viene cuando Satanás se la quiere quitar. Y le ponen pruebas y le ponen, no trabajaban los domingos, ahora trabajan los domingos, y le ponen, y suceden cosas. Cuando alguien quiere entregar su corazón al Señor, te aparta de la iglesia, te lleva lejos, y nosotros creemos que estamos bien. Dios me está bendiciendo porque me dio un trabajito. No. Hacemos tesoros en la tierra, cuando deberíamos hacerlo
en el cielo. Y estas cosas se van a levantar. No es que es un posible, puede ser, no, se van a levantar. Se van a levantar. Y ahí es la pregunta, ¿estamos preparados para que estas cosas se levanten y no nos perjudiquen? Te va a perjudicar un poquitín, te duele, llora, esto, pero sigue el camino. Pero hay gente que no se levantan de esto, porque estas cosas no las quieren saber, entonces obviamos muchas cosas. Ay no, a mí me parece que, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sacas tantos capítulos de la Biblia, estudialo todo. Estudia versículo por versículo. No, es que nosotros no vamos para... Claro, ese es tu corazón. No quieres pasar por prueba porque si lo pasas te apartas del Señor. Te apartas del Señor. Pero cuando la Biblia te dice que hay que sufrir por causa del nombre del Señor, por causa del Evangelio, no te gusta. Tengo que pasar. Eso lo hace lo que le da la gana, chicos. Yo estoy en mi casa tranquilo. Y el 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de ¿qué? Por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Es tanto así que el nombre de Jesús retruena, retumba las tinieblas. Cuando los demonios lo vieron, me Jesús, ¿por qué viene y nos atormentan tanto tiempo? El nombre de Jesús nos atormentaba. Y cuando nosotros nombramos el nombre de Jesús, a la gente le molesta. Una vez un muchacho me dijo, ¿y por qué ustedes hablan tanto de Jesús y Jesús y Jesús? Yo le digo, por esto y por esto y por esto. No, pero es que, no, por esto y por esto. No, todo lo que quería era discutir, no quería abrir su corazón. Ay, tranquilo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es el que da a flote aquel pecado, aquella maldad. Porque Él no tiene nada que ver con estas cosas. Él va en contra de estas cosas. Y si nosotros tenemos el nombre de Jesús, jugamos para el equipo de Jesús, estamos en contra de aquel equipo, de las tinieblas. Y aquellos tienen buen armamento para que vean destruir. Pero el que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo. Y tenemos que confiar y esperar en Él. Entonces, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. No vamos a ser salvos porque perseveramos en el sentido de que, tú tuviste 3 pruebas, yo tuve 20, chicos. Las tuyas eran chiquitas, las tuyas eran una peletunita y la mía era una estaca de palo sano. No, perseveramos porque amamos al Señor, nos mantenemos en aquella lucha, nos mantenemos luchando. No, pero la palabra dice esto, no, pero Dios no va a sustentar. No, Dios nos va a ayudar. Perseveramos porque Él es el centro de todo. Porque eres el escudo. Porque eres la espada. Porque eres la sandalia para que caminemos en esos lugares pedragosos. Porque eres la coraza. Eres el que nos cubre de los pensamientos del enemigo. Es Él. Por eso que la palabra nos dice que en todas estas cosas, en Efesios 6, que dice que acudemos a Él, dice Efesios 6, dice, se me olvidó, este es más que sabía. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él, en ese nombre. Y es el que nos va a mantener vivos, es el que nos va a mantener velando, es el que nos va a mantener alerta. Pero es triste el que no tiene a Cristo. Es triste el que no tiene a Cristo. Es triste. Es lamentable que no tiene a Cristo y sigue viviendo la vida monótona, no tiene nada le consigue sentido. Y ese es el Señor Jesucristo, el que le da sentido a nuestras vidas, el que nos da ganas de vivir, el que nos da ganas de luchar, de seguir adelante. Es Cristo. Y hay mucha gente que anda así en el mundo, y las personas que estén viendo este video o qué sé yo, tienen que tomar en cuenta de que
en algún momento nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Y qué van a ser de nuestras vidas? Un solo rayito de luz puede limpiarnos de todas las tinieblas que hemos vivido día tras día. Un solo rayito de luz que nos da Él. Y ese rayo de luz es esa esperanza que el mundo nos da. Muchos toman de el licor y hoy domingo, sábado, domingo tomando porque tienen problemas con su pareja, tiene problemas en su casa. Entonces llega el lunes a vivir otra vez el mismo problema. ¿Qué ha cambiado? Nada ha cambiado. El drogadicto cuando deja la droga sigue con el mismo problema, sigue con el mismo vacío. Pero la palabra nos dice que el Señor Jesús es nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro ayudador. Amén. Es el único camino. Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así tiene que ver el mundo al Señor Jesús. Amén. Los fariseos lo rechazaron. No queremos nada con este greñudo judío. Lo veían como un loco, pero no lo era. Era el Dios hecho carne. Era el Dios hecho carne y ellos lo rechazaron. ¿Y qué pasó cuando vino la destrucción para el pueblo judío? Los primeros que salieron de ahí corriendo fueron ellos. Porque creyeron en la palabra del Señor. Y la que está encinta y el que está en la azotea no se devuelva, y el que está en el campo no venga, corra. Y cuando vieron que venía el ejército de Tito a sitiar a Jerusalén, se fueron. Los cristianos se fueron. Y Dios nos quiere librar también de la condenación eterna que viene. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perseverar hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al que le ha sido difícil seguir los caminos del Señor, sí se puede. Sí se puede. Al que ha batallado contra la mentira, sí se puede. Dios nos da la fuerza. No podemos ver a todo el mundo como hipócrita, ¿no? Y pues dejar de ir a una iglesia porque son hipócritas, oye, no. No. Esa es parte del evangelio. El sufrir, el ver las cosas, pero hay que perseverar aquí o en cualquier lugar. Perseverar aquí o en cualquier lugar. Perseverar hasta el fin. Hasta el fin. No dice que, no, si perseveras el 15%, el 10%, no, hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, había una condenación que estaba dando el Señor. Había una condenación a este pueblo. Y iba a empezar por el templo. Iba a empezar por Jerusalén, que iba a ser destruida. Y ocurrió. ¿Y cuántas profecías nos da el Señor con respecto a lo que va a venir? Y el que no esté en él, ¿qué va a hacer? Va a ser el lloro y el crujir de dientes. Allá afuera, será echado afuera. Y las viudas que no tengan aceite, ¿qué van a hacer? Allá afuera también. Por eso es que nos dice que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo nos va a de hablar. ¿Y dónde se refleja este Espíritu Santo? En las vírgenes prudentes. En las vírgenes prudentes que entraron con el novio. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final. No miremos lo que veía este discípulo que veía, mira Señor, mira aquellas piedras. Hoy en día se mira eso. ¿Cuánta gente quiere megas iglesias? Quiere que el grupo de canto, de música, abarque todo el escenario. Que los ujieres tengan partó, tengan su
que los predicadores tengan su, ¿cómo se llama? Su micrófono inalámbrico. Todo esto se ve bonito, todo es bonito, todo. Que todo te comparto desde la puerta hasta el, todo se ve bonito. Todo se ve bonito. Pero si todas estas cosas hay en un templo, en una congregación X, y Jesús no está, ¿de qué sirve? Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿De qué vale todas estas cosas? Si ninguna oración de esta ha llegado a los cielos. Todo se ha corrompido. Todo estaba corrompido. Los sacerdotes, quien hizo el templo, todas esas cosas. Y por eso es que Dios nos da la oportunidad de tener este templo para que Él habite en nosotros. Es lo más maravilloso que ha ocurrido. Por eso que la palabra nos dice, no contristéis el Espíritu Santo. No lo mantengas triste. No lo mantengas apagado. No lo mantengas apagado. Entonces, tenemos muchas cosas para hacer. No es tiempo de dormir, no es tiempo y aquí hay una que dice que predicar el evangelio a todas las naciones. Y ahí entramos nosotros, ahí entra todo cristiano. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer para el Señor. Y Dios nos dé la fuerza, nos ayude. Amén. Nos está orando. Bendito Padre Celestial, Señor Rey de la Gloria. Hoy, Señor, queremos que eres bueno, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, nos ha dado, Señor, tu Santo Espíritu para habitar en nosotros. Y es algo maravilloso, Señor. No te importó, Señor, la suciedad que había en nosotros, Señor. No te importó nada de eso, sino que viniste a habitar en nosotros, Señor. Y necesitamos que sigas en nosotros, que te mantengas en nosotros vivos, Señor, ayudándonos, dándonos la fuerza. Mirando, Señor, todo lo que pasó con los profetas, con los apóstoles de aquellos tiempos. Tus palabras fueron claras, Señor, cuando decía que hay Jerusalén que echa fuera, que mata a los profetas que te son enviados. Y muchos falsos profetas se levantan hoy en día, pero hay muchos buenos, Señor, que quieren llevar tu mensaje. Danos la fuerza, Señor, para ser aquellos profetas sanos, limpios, en tratar de glorificarte en todo momento y llevar el mensaje de paz y de salvación que necesita este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.